Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la maestra Claudia por invitarme a dar esta charla virtual con ustedes, educadoras en formación. Estoy muy contenta de platicar con ustedes acerca de una de mis mayores pasiones, que es la literatura para niños. Y aprovecho, si lo ven mañana, que es 21 de abril, aprovecho para felicitarlas a todas las educadoras por la bella labor que hacemos y tan necesaria labor, sobre todo en estos momentos de pandemia, que tenemos que tener a los niños con mayor atención. Sin más, me gustaría comenzar a esta pequeña charla acerca de la literatura para niños. Me permití elaborar una presentación para poder irla viendo junto con ustedes y poder avanzar en este sentido. Primero, tenemos que considerar que esto es solamente un acercamiento a la literatura para niños y podríamos profundizar en muchos de los aspectos que vamos a platicar en este espacio. Lo primero que tenemos que considerar es la diferencia entre literatura infantil y literatura para niños. La literatura infantil es un amplio campo de la creación humana que considera la poesía, la narrativa, el cuento, el teatro, rimas, adivinanzas, trabalenguas y otras formas textuales, es decir, incluye también la tradición oral, y tradicionalmente se asocia este concepto a la narrativa y en específico a los cuentos de hadas. Cuando decimos literatura infantil, inmediatamente nos vienen los cuentos de hadas, los cuentos clásicos de Perrault, de los hermanos Grimm, que también cabe señalar que estos cuentos no fueron escritos para niños en especial. Este concepto de literatura infantil también incluye textos que no fueron escritos teniendo como lector ideal al niño, como es el caso de los cuentos de Charles Perrault y de los hermanos Grimm, que lo que hicieron estas personas fue recopilar la tradición oral de sus respectivos países y ponerlas por escrito. Eso no quiere decir que tenga un mérito menor, pero el primer escritor para niños en específico se considera a Hans Christian Andersen. De hecho, el premio más importante en el campo de la literatura para niños es el premio Hans Christian Andersen. Esto es con relación al concepto de literatura infantil, diferenciado del concepto de literatura para niños. La literatura para niños son todos aquellos textos impresos y escritos específicamente para los niños, es decir, teniéndolos como lector modelo. Por lo tanto, podemos hablar de narrativa para niños, poesía para niños y teatro para niños diferenciados de los conceptos de narrativa infantil, poesía infantil y teatro infantil, donde aquí también, en donde aquí cabría incluso la creación de los propios niños, es decir, los cuentos que escriben los niños, la poesía que escriben los niños, que entrarían en el concepto más amplio de literatura infantil. En el concepto de literatura para niños, por lo tanto, quedamos que son los textos que fueron escritos específicamente para, teniendo como lector ideal o lector modelo a los niños. Eh, el primer tema que me gustaría platicar con ustedes es los diferentes formatos de libros para niños. Y aquí tenemos que aclarar que no todos los libros son literatura. Normalmente vamos a las librerías y vemos las secciones que dicen literatura infantil o literatura para niños y encontramos una gran cantidad de libros, es decir, de textos, pero que no todos son literatura. Y tenemos nosotros como profesionales de la educación, tenemos que tener muy en claro esta diferencia. Los libros para niños abarcan muchos tipos de formatos. Libros objeto, cómics, libros literarios y los libros literarios propiamente dicho. Pueden ser de distintos materiales, de plástico, de cartón, de tela, de diferentes formas, redondos, cuadrados, con formas diversas, precortadas como animales, trenes, barcos, o troquelados, libros con ventanas que permiten ver el interior. Hay una gran variedad y una riqueza muy significativa en los libros para niños. Cualquiera que sea su presentación, los libros para niños son más que palabras sobre papel y eso nos tiene que quedar como muy presente.
Son productos culturales y comerciales en los que el texto escrito, la ilustración y el diseño editorial están integrados en un todo armónico. El primer tipo o formato de libros para niños es el que se conoce como libro objeto o libro juguete. Por lo regular, este tipo de libros no tienen una intención literaria y su única intención es acercar al libro al niño con el libro. Como por ejemplo les voy a presentar aquí uno de estos libros que tengo que tiene un títere integrado. Entonces, ustedes van contando el cuento y el mismo títere puede ir contando este cuento o esta historia que no siempre es una intención literaria, sino aquí lo más importante es el objeto que acompaña al libro. Por eso se le conoce como libro objeto o libro juguete. Otro tipo de libros también, por ejemplo, sería este, que trata de un koala, un oso dormilón, y que cuando se levanta, pues abre sus ojitos. Entonces, esta característica lo va acompañando a través de la narración, el propio texto, en donde se cierra el ojito y se abren los ojitos. Generalmente a veces se acompañan de textos, a veces no. Y en el caso de que lo contengan, es muy breve y dirigido básicamente al adulto, para que el adulto se lo lea al niño. Otra variante de estos tipos de libros están hechos con papel, con plástico, con telas, con material lavable, sumergible en agua. Hay textos que son de plástico para que el niño se entretenga mientras lo bañan en su tina, y están muy cerca del rango de juguete. Están destinados a bebés, a niños que empiezan a leer. En esta categoría también entran los libros con actividades como dibujar, recortar, colorear, rasgar o pegar. Son libros, pero no son literatura para niños, que esos son los conceptos que nos debe de quedar muy claro. Definitivamente tiene una función muy importante de acercar al libro al niño con el objeto, con el libro como objeto cultural. Tiene una intención incluso psicomotriz, de pasar las páginas, de saber manipular, pero ustedes saben que en este momento los niños están en su etapa, de acuerdo con Piaget, está en su etapa sensoriomotriz, en donde aprenden de sus sentidos a través de la vida, a través de sus sentidos. Normalmente tienen una intención de hacer llegar conceptos de formas, colores, texturas e incluso olores. Hay textos con olores. También les voy a compartir este texto, que es de un león, que lo que aquí se pretende es que el león vaya recorriendo el camino hasta llegar poco a poquito, hasta llegar a su destino. Son libros que introducen a los primeros lectores en la concepción lúdica de la lectura y la literatura, y que aunque no abonan en la construcción de la competencia literaria, permiten la relación entre literatura y el placer de tener un libro entre sus manos. Existen otros tipos de libros que son los libros de consumo mercadotécnico o los libros más media. Este tipo de libros caben en la categoría de libros juguetes, ya que son originados por la influencia de los medios de comunicación. Los libros que tienen que son de personajes de películas, de caricaturas, generalmente están basados en el personaje o en el producto mercadotécnico como tal, pero no hay o en juguetes como libros de Barbie, por ejemplo, pero no tienen una intención literaria. Y les presento este ejemplo de un libro de los Rugrats, en donde lo más importante son los personajes que ya conocen los niños, no la historia como tal. Viene después un tipo de libros muy interesantes, que son los libros móviles o los libros animados. Existen otros conceptos en torno a este nombre. Son los libros que también se conocen como los libros pop-ups, los tridimensionales, desplegables, libros animados, libros móviles. Lo importante es que se trata de libros que pueden clasificarse en un punto intermedio entre libro y juguete. Son libros animados o con mecanismos tridimensionales que se activan cuando se llega a una página determinada. Por ejemplo, este texto, ¿Quién teme al cuento feroz?, en donde a partir en algunas páginas se empiezan a desplegar mecanismos que llaman la atención al niño. Y este tipo de libros son muy llamativos porque los niños
les interesa ese movimiento que existe. Hay otro texto también muy bello que es este de Mamá, en donde también tienen mecanismos que se despliegan cuando el niño abre las páginas, da vuelta a las páginas. Ahí se trata de monstruos, un niño que va buscando a su mamá y le salen muchos monstruos. Y son libros de mucha manufactura, son libros muy delicados que no son recomendables para niños con un desarrollo psicomotriz bajo, porque pues, si les van a comprar uno de estos libros para guardarlos y no prestárselos, pues es como que si no les compraran nada. Entonces, la intención de tener un libro en la escuela o en casa es que los niños puedan manipularlos. Entonces, son libros muy interesantes que depende del niño que los vaya a manipular, se les pueden acercar. Dentro de estos tipos de libros móviles existen variantes. Por ejemplo, en este mismo texto existen solapas que cuando se mueven, se activan mecanismos o se abren ventanas. Por ejemplo, aquí solapas, imágenes combinadas, lengüetas, pero los más relevantes sería el mecanismo pop-up. Existen también algunos otros tipos de libros, que son los libros carrusel. Son textos muy, muy lindos que ayudan porque se abren y se forma un círculo. Es decir, el texto se abre de tal manera que se juntan la portada y la contraportada y se forma un círculo en la imagen. Otro tipo de textos son los libros conocidos como teatrillo, que podría ser un ejemplo este texto en donde se despliega un escenario y se pueden dividir, se pueden identificar algunas capas, decorados y algunos personajes que se van moviendo a partir de esos decorados. También existen los libros informativos o libros de divulgación. Estos tipos de libros no son literatura, pero son unos tipos de libros, como por ejemplo, libros acerca del libro de los científicos o libros acerca de virus, que es un tema muy, muy actual en este momento. Son libros sobre vida de animales, naturaleza, sobre el cuerpo, personajes históricos, libros de iniciación en variadas disciplinas teóricas y que tienen básicamente una intencionalidad didáctica. Ahora vamos a también diferenciar que existen los libros con ilustraciones. Esos libros con ilustraciones normalmente ayudan al niño a presentan imágenes de frutas, objetos, figuras con una intención educativa. En esencia no son literatura para niños, pero sin embargo se confunden entre los libros literarios para niños porque tienen ilustraciones, tienen formatos distintos, pero nosotros tenemos que tener muy en consideración que no todos los libros, por bonitos que sean, con ilustraciones coloridas, no todos los libros tienen una intención literaria. Y por otro lado están los libros ilustrados. En estos libros ilustrados hay un componente literario, pero el peso de la narración radica en el texto escrito y la imagen solamente ratifica lo que dice el texto escrito. Solamente sirven como adorno o decoración, pero no agregan absolutamente ningún elemento a la narración. Por ejemplo, les voy a presentar este texto de Caperucita Roja, en donde la ilustración repite lo que está diciendo el texto escrito. Está dirigido a lectores en un momento intertextual que ya no importa tanto el formato o el diseño porque destacan los elementos internos del texto. Cabe mencionar que la ilustración va perdiendo presencia conforme avanza la edad lectora, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Y está mi favorito, que son los libros álbum. Los libros álbum son textos en donde existe una relación interdependiente entre el texto escrito y la ilustración.
Este tipo de libros es la propuesta más actual y propositiva dentro del mercado editorial y uno de los aportes más originales en el ámbito de la literatura para niños. En el libro álbum las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen de manera aislada. En una analogía musical se puede decir que sería como el contrapunto, en donde uno se refleja al otro. Es como no decir la historia con las palabras ni dibujar con las ilustraciones. Este tipo de libros es muy interesante porque nosotros vamos leyendo la historia y ya sea que el texto o la ilustración nos van descubriendo eh, detalles que en una primera lectura no son tan obvios. Dentro de este tipo de libros que podríamos profundizar después en el libro álbum en específico, tenemos que diferenciar el libro álbum como fondo y como forma. Si nosotros hablamos del libro álbum como fondo, podríamos decir que es inevitable la presencia de ambos códigos para construir los niveles de sentido, que sería el libro álbum como tal. Y el libro álbum como forma implica que a pesar de que existe un diseño editorial diferenciado de un libro, por ejemplo, cuadrado o alargado, que este formato se llama apaisado, a pesar de que existe pasta dura, muy colorido, a pesar de que existe un trabajo editorial que llama mucho la atención o son grandes, de gran formato, pastas duras, tipografías especiales, la narración en sí no requiere de las ilustraciones para completar su sentido. Es decir, solamente tenemos la forma del libro álbum, pero no el fondo del libro álbum, porque el fondo del libro álbum implica que exista esa relación interdependiente entre texto escrito e ilustración. Forzosamente, y como producto emblemático de la posmodernidad, el libro álbum es algo más que un tipo de libro, algo más que una modalidad editorial. El álbum es cada vez y más que nada un modo de leer. ¿Por qué? Porque no solamente se lee, el niño no solamente lee letras, palabras, sino que también tiene que aprender a hacer una lectura de la imagen, que la gramática de la imagen también requiere otro tipo de habilidades distintas a la lectura tradicional de las palabras en el sentido de izquierda a derecha. El lector entra en contacto con ese mundo posible, con un posible modo de contar un relato. De modo que los signos, los alfabéticos y los de la ilustración hacen inteligible un relato. Pero también el relato hace inteligible al signo y ambas otorgan inteligencia al lector porque son fruto del ingenio comunicativo. Existe esa nueva frontera entre la literatura y el texto visual. Incluso se puede poner en debate si este tipo de libros es literatura para niños. Quizás no sea específicamente literatura, tal vez sea un género distinto, ya que presenta una secuenciación que tampoco es la característica de los libros para niños y que se acerca más a la narrativa cinematográfica o a la utilizada en los cómics. Ahora vamos a ver un poco de la lectura de imágenes. Tenemos que tener claro algunos aspectos para poder entender la gramática de la lectura de imágenes. Si yo les presento esta diapositiva y les pregunto qué es, me van a decir que es una palabra, que dice perro. Si yo les presento esta otra diapositiva y yo les pregunto qué es esto, más de una de ustedes me van a decir que es un perro, pero en realidad no es un perro, es la imagen de un perro. Pero está tan arraigadas las imágenes en nuestro modo de entender el mundo que más de alguno sí pensaron que en responder como que si esto fuera un perro. La imagen es como un mapa. Presupone un territorio, pero no es el territorio. Es una posibilidad de la realidad, pero no es la realidad misma. La imagen no es aquello que supuestamente muestra, sino que transmite un mensaje que debemos saber interpretar. Y tenemos otro ejemplo. El ejemplo del Principito, que estoy segura que ustedes conocen, en donde el personaje le pregunta a un adulto qué es esto, y el adulto dice que pues es un sombrero, pero el Principito dice que bueno, o sea, los adultos no saben leer, no saben
que leer un dibujo porque no es un sombrero, es una boa que devoró un elefante. En este mismo sentido, nosotros tenemos que abordar el sentido de la ilustración en los libros para niños. Para eso, les voy a presentar algunos tipos de relación entre el texto escrito y la ilustración. La relación cooperante es la relación entre la ilustración y el texto escrito, es de dependencia, es decir, la primera simplemente ilustra lo que dice el segundo, como el ejemplo que les ponía de Caperucita. La imagen solamente repite lo que dice el texto escrito y eso se le llama una relación cooperante porque sirve de apoyo, reafirma o vuelve a decir lo que ya está expresado y lo que ya está claro con el texto escrito. Cuando la ilustración cuenta la misma historia en otro código que es el visual, constituye otra forma de comunicación sin olvidar que la ilustración es una lectura personal del ilustrador de la historia. Por el contrario, una relación operante es una relación interdependiente y se da cuando ambos lenguajes, es decir, el texto escrito y la ilustración, se necesitan mutuamente para completar la historia, de modo que la ilustración complementa lo que dice el texto escrito. Y si ustedes se fijan, este tipo de relación era necesaria para que podamos definir un libro como un libro álbum de fondo, es decir, que en el fondo es un libro álbum. No hay manera de entender el texto sin mirar la imagen, que ese es algo muy, muy básico que tenemos que llevarnos después de esta charla. Los niveles y tipos de relación entre el texto escrito y la imagen no son únicos en los textos para niños. En la mayoría de las ocasiones cohabitan dos de los tipos antes enunciados y que no se excluyen, sino que responden a las necesidades del texto y a la lectura del ilustrador. Algo también muy importante aquí es que debemos aclarar que en los formatos de libros para niños que vimos al principio de esta charla, no quiere decir que en un libro pop-up no pueda ser literario. Existe este texto, por ejemplo, que es de Anthony Brown, un autor para niños muy reconocido, que además de ser un pop-up y tener lengüetas y tener mecanismos de movimiento al interior, desplegar imágenes, además también tiene una historia que está contando en el texto. ¿Cómo influyen las ilustraciones en los cuentos infantiles? La ilustración es lo primero que llama la atención de un libro para niños. Atrapa al niño y le brinda experiencias estéticas en sus trazos y va educando su mirada. Los niños observarán los libros una y otra vez. No me dejarán mentir que los niños quieren que les lean los mismos textos una y otra vez, sin importar la edad, y los redescubrirán cada vez que los abran, porque cada acto de lectura es una nueva lectura. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros como seres humanos vamos adquiriendo nuevas experiencias que nos van definiendo como personas todos los días. Y por lo tanto, si yo leo el texto de Selma, que es un texto hermoso y que se los recomiendo mucho, cuando hace un año no soy la misma persona en este momento. Y si yo hago la lectura de Selma, quizás descubra detalles que no había descubierto hace un año. Es por eso que las imágenes también ayudan a dimensionar estas lecturas probables o posibles que hagamos de un solo texto. El niño es capaz de interpretar imágenes mucho antes de leer. Es mucho más fácil descifrar ese código que el código escrito, que requiere mayores convenciones. Este aprendizaje no requiere de ninguna educación formal. El enfrentamiento directo con el medio provee la adquisición de esta gramática visual, de sus convencionalismos, de la secuencialidad, de los niveles y de los conjuntos de significantes y significados. Sin embargo, la lectura de ilustraciones exige sus propias destrezas diferentes a las requeridas por la lectura de textos escritos. Las niñas y los niños como lectores en desarrollo. Esto es algo muy importante para nosotras como educadoras que trabajamos con niños entre 3 y 5 años. Existe, pero debemos de partir de una premisa fundamental. El acto de lectura no es un acto natural. Es decir, para leer, hablar y conversar, todos estos actos son actos culturales. Se aprenden estos actos. No son actos con los cuales nace el ser humano. Se adquieren a través del contacto con su entorno.
Nadie nace sabiendo hablar, nadie nace sabiendo conversar, leer y escribir. Todos estos actos se aprenden y regularmente se aprenden en la escuela. Es por eso que nuestra labor como educadoras preescolares, de niños en edad preescolar, es muy importante y fundamental, porque en estos años es cuando los niños pueden adquirir estas habilidades y este gusto por acercarse a los libros de una manera voluntaria. Vamos a hablar de las etapas lectoras. Ustedes conocen que existen las clasificaciones de los libros de rincón, en donde existen Al Sol Solito, que son para los más chiquitos, Pasos de Luna, para los que empiezan a leer, que este nombre me gusta mucho porque son, bueno, para empezar los libros que nosotros mayoritariamente trabajamos en preescolar y es un nombre súper bonito porque si ustedes se imaginan los pasos de Luna, pues son pasos así lentos, acolchonaditos, que no nos vamos a caer, sino que están despacito. Así es como debe de ser los primeros pasos en la lectura, despacito, acolchonaditos para poder entrar en el mundo de la lectura sin que nos topemos de golpe con una pared o con el piso. Otras colecciones dentro de los libros de Rincón es Astrolabio y Espejo de Urania, que son colecciones que ya no nos tocan trabajar con los niños, pero que sí son colecciones que podríamos acercarnos nosotros como docentes, porque eso también es muy importante. Nosotros no podemos trabajar de literatura para niños si nosotros como docentes no tenemos ese acercamiento, esa sensibilidad a la lectura. Eh, los que aún no leen están relacionados con los que aún no leen, los que empiezan a leer. Son diferentes maneras de nombrar las edades lectoras o las etapas lectoras. Para los más chiquitos, para los que empiezan a leer, para los que leen con fluidez, dependiendo de la editorial o de la propuesta de lectura. Lo que es muy importante es que nosotros tenemos que considerar no solamente la edad cronológica, que son niños entre 3 y 5 años, o la etapa lectora, que son los que empiezan a leer, Pasos de Luna, Babá, que son los nombres que las editoriales o las propuestas de lectura eh, proponen. También tenemos que considerar un tercer aspecto que es muy importante, que es el momento emotivo de cada persona, de cada uno de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque no puedo decir, Selma es un libro súper bonito y le va a gustar a todos los niños de 3 a 5, de 3 años, o de 5 años, cosa que es imposible. O Selma es un libro súper bonito y le tiene que gustar a todos los niños que empiezan a leer, porque cada niño tiene su momento emotivo y a lo mejor hay niños que les interesa más la lectura de animales o de astronautas o de virus o de dinosaurios, dependiendo del momento al interior de cada uno de ellos. Entonces es muy importante tener en consideración estos tres aspectos al momento de pensar en mediar nosotros como adultos entre un niño y un libro. Para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones para mediar entre niños y libros? Primero es que no lea el niño que usted dejó atrás, lea con el niño que está junto a usted. Es decir, no lea los libros que usted quiera leer, lea los libros que el niño le interesan leer. ¿Por qué? Porque si nosotros como adultos decimos, no es súper bueno que lean a Verne, a Julio Verne, pues entonces estoy pensando en función mía, no en función del niño con el cual voy a mediar. Lea como si lea como si usted nunca fuera a dejar de ser un niño, pero sabiendo que ya no lo es. Es decir, no pierda el interés en la maravilla, en la imaginación que un libro nos puede dar. 3. Lea lo que el niño le pide, pero también lo que el niño le da. Disfrute de ambas cosas y disfruten ambos. Eso es algo muy importante, porque no se trata solamente de leer, de decodificar, de irnos de corridito con un texto. Implica que nosotros tenemos que escuchar cómo esas palabras que yo estoy leyendo están resonando en la persona en la que está llegando ese texto. Por eso nos dice que también leamos lo que el niño nos da. Demos la oportunidad de escuchar lo que ese niño nos está dando con la lectura que nosotros estamos compartiendo. 4.
Lea en el espacio y en el tiempo adecuados, no se desubique, es decir, hay que darle un espacio, no de carrera, no como complemento, no terminas la tarea y vete a leer, sino darle un espacio específico a la lectura. 5. Leas todo lo que venga, pero también todo lo que se va. Piense que toda lectura es una encrucijada. 6. Lea con el niño como si estuviese ayudando a un ciego a cruzar la calle. No apuremos a ese niño a entrar en el mundo y en la maravilla y en la imaginación de la lectura. 7. Lea con el niño solo cuando esté seguro de dos cosas, que no tiene ninguna otra tarea más importante para hacer y que leer con él no representa una tarea para usted. Es algo muy importante para nosotras como educadoras. Eh, no, la lectura no es algo complementario, algo que pueden hacer por mientras. Tenemos que convertirla en la actividad central de nuestra actividad docente. A partir de la lectura podremos detonar cualquier tipo de actividad formativa, dándole la importancia que se merece. 8. Lea como si fuera la última vez que va a hacerlo y también como que si fuera la primera. Es decir, no pierdas la facilidad de maravillarte ante lo que te está presentando el texto. 9. Si cuando está leyendo el niño lo interrumpe, detenga la lectura y preste atención a lo que surge. No todo lo que está leyendo está escrito en el libro. La imaginación antecede a la escritura y también la desborda. La lectura es un modo de comunicación que trasciende lo que un texto dice o ilustra. Hay un teórico que se llama Humberto Eco, que nos dice que el texto se puede detonar al lector, que hay tantas lecturas como lectores existen, que el significado del texto está en el propio lector. Y eso es algo muy importante porque un mismo texto podríamos encontrar diferentes interpretaciones, ya sea de niños o de adultos, que todas son válidas, todas son igualmente importantes. Y por último, en el 10, el más importante, dice que si realmente está dispuesto a leer con un niño, hágalo como le dé la gana, no siga ninguna instrucción al respecto. Eso es algo muy importante. Esto es seguir nuestro propio instinto, hacerlo de manera convencida para que el niño realmente pueda sentir que existe un interés por parte del adulto mediador hacia la lectura y hacia el libro como objeto cultural. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Me gustaría seguir en contacto con ustedes. Si ustedes así lo deciden, podríamos hacer un contacto en vivo, una charla en vivo para poder profundizar en estos temas. Muchas gracias y les puse mi correo para cualquier cosa que necesiten. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a la maestra Claudia. Un saludo a todos los profesores de la normal, a la directora, a todas las alumnas y que tengan un feliz día de la educadora.